Podemos esperar un par de minutos más, perdón. Hola, hola. Tengo que aparecer en la cámara. Bueno, eh, creo que ya estamos en Facebook también, así Ujú. que vamos a iniciar. Pues bienvenidos a la conferencia de cierre de nuestras actividades por los 10 años de la licenciatura en filosofía y también dentro del marco de los festejos del Día Mundial de la Filosofía. En esta ocasión, para cerrar, nos acompaña un querido amigo, un viejo amigo de la facultad que muchos de ustedes que, conocen, que es el doctor Estefano Santacilia. Y justo para aquellos que no tengan alguna señal de él, leo un breve currículum también para que lo conozcan y también le vamos a pedir luego que nos imparta su conferencia. El doctor Stefano Santacilia es doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad de Nápoles La Orientale en Italia y doctor en filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas en España.
Ha sido visiting professor en el Seminario de Hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, en la Facultad perdón, en la Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP en México también, y en el Departamento de Universidades de la Universidad de Macerata en Italia y de la Universidad de L'Aquila en Italia. Actualmente es profesor titular de la licenciatura en... No, no, fue No, presidente. eh, Perdón. no importa. Ha publicado 3 monografías y varios capítulos de libro No. y artículos en revistas nacionales e internacionales, y sus campos de investigación son filosofía de la religión, fenomenología y hermenéutica. Es miembro del Comité Científico y de Redacción de diferentes revistas, del Círculo Latinoamericano de Fenomenología y de grupos de investigación internacional como Fenomenología del Cuerpo y Experiencia del Gozo, dirigido por Agustín Serrano de Haro, y Narrativas y Cambios Sociales, dirigido por Emiliana Mangone. Damos la bienvenida entonces al doctor Stefano Santacilia, quien nos va a dictar su conferencia Fenomenología de la Paz, Presupuestos y Posibilidades. Muchas gracias, doctor, por acompañar. Estoy bastante entera. Sí, funciona. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, viejo amigo por la edad que avanza, no se puede parar de ninguna manera. Pero antes que todo, muchas gracias por la invitación al doctor Jorge y a ustedes por su presencia. La verdad no, no es simplemente un placer, es un honor estar aquí en este auditorio y en esta facultad participando en el festejo de los 10 años de la licenciatura, considerando que vine a hacer la licenciatura y que la dejé precisamente para que ustedes pudieran festejar tranquilamente. Ahí los colegas queridos como Guillermo y Cecilia lo pueden confirmar. Entonces, muchas gracias por estar aquí, siendo el último, digamos, de toda la celebración y considerando que, pues a esta hora ya uno empieza a sentirse cansado y luego llega la hora de la comida, trataré de ser lo más rápido posible, sin ir deprisa, pero sin tampoco aburrirles demasiado. Pues como pasa algunas veces cuando uno pues indica un título demasiado rápidamente, en realidad el título salió mal, no por culpa de quien invito, sino mía, porque en realidad tendría que ser Fenomenología de la Relación, Presupuestos y Posibilidades de una Filosofía de la Paz. Eh, o sea, no que este título no funcione igualmente, pero no es completamente lo que tenía que ser. Y los que les voy a presentar hoy de manera, digamos, a lo mejor si luego hay interés podemos detallar más, de la manera más sencilla posible, es una parte de una investigación que estoy llevando a cabo desde hace un año con respecto precisamente a lo que es la filosofía de la paz y a lo que yo considero como su presupuesto fenomenológico fundamental. Voy entonces a dar, ¿dónde es? ¿Aquí? No. Ok, Ah, mira. Entonces, no. no está otro. Quisiera dar comienzo a todo, pero ah, tampoco aquí. Tampoco. Eh, Eh, así que- Esto de la tecnología, alguien llame al ingeniero. Ah, no se mueve eso. ¿Es que está el cursor? No veo cómo se puede hacer. No sé. Oh, Muy bien. lo logré, no sé cómo. A ver si se repite. Bueno, antes de empezar, digamos, entrando en medias res, o sea, precisamente en el corazón del asunto, se necesitan dos premisas metodológicas. Pero creo que salté algo. Ah, ya está, finalmente. Déjame ver. Bueno, la primera. Como estamos hablando de fenomenología, ¿no? Pues vale la pena simplemente ahora no dar una clase sobre la fenomenología, pero indicar una cuestión que la fenomenología, pues, se ocupa de la dimensión fundacional y estructural. Entonces, hay que considerar que si hablamos de fenomenología con relación a la filosofía de la paz, no estamos tomando en consideración casos específicos. Esto lo podemos hacer después para ver si funciona todo lo que trataré de decirles, pero estamos en la
dimensión fundacional. O sea, estamos en la descripción de la condición estructural de la posibilidad de manifestación, pues, de lo que es la paz. O sea, la fenomenología se ocupa generalmente, perdón, de las condiciones estructurales de manifestación de cualquier tipo de fenómeno. Si hablamos de paz, se tratará, pues, de lo que podemos definir como fenómeno de la paz. Y que esta reflexión no esté orientada obligatoriamente a la modificación de las condiciones, sino en dejar salir a la luz cómo se muestran estas condiciones. Ahora, cuidado, con esta afirmación no se está diciendo que la fenomenología sea conservadora. Simplemente, pues, es un tipo de reflexión y análisis que se concentra en ver cómo son las condiciones de algo, ¿no?, que se muestra. A partir de estas condiciones se puede decidir, pues, cuál es el camino que hay que emprender para la modificación, ¿no?, de cómo se está mostrando este preciso fenómeno. La segunda, si hablamos de fenomenología de la paz, entonces lo que estaremos haciendo es un análisis fenomenológico de los elementos constitutivos de la dimensión de paz. Y en particular, como tendrán que ver, es un elemento constitutivo fundamental que a mí me interesa mostrar, por lo menos en el tiempo concedido hoy. Ahora, para empezar con esta reflexión, tomo como punto de partida una cita de Dora Elvira García González en este texto de 2015 que se intitula Construcción de la Paz, y cita la autora: buscar la paz es un camino que pasa por la teoría y la práctica de la resolución de conflictos. La paz, entonces, podemos decir, si pasa por la resolución de conflictos, implica dos cuestiones. Uno, que es una dimensión totalmente relacional. O sea, no es una cuestión de poderse aislar para estar en paz. Si me voy aislando, no estoy en paz, estoy aislado. O sea, es otra cuestión. Y pues si esto tiene unos ejemplos, digamos, justo para, si lo queremos ver en casos extremos, unos ejemplos muy interesantes, por ejemplo, en el budismo zen o en la tradición, ¿no?, pues de los monjes, ¿no?, del desierto, que efectivamente dice, pero están aislados, en realidad no están aislados para huir, están aislados para acrecentar su posibilidad de comunicación. Pues lo dejo aquí en la mesa por si lo queremos retomar después. Pero no solo en esta, digamos, muy pequeña afirmación, hay también expresada una diferencia fundamental. La paz, la dimensión de la paz pasa por la resolución de los conflictos. Eso significa que guerra y conflictos no pueden ser identificados. La resolución de los conflictos es, podríamos decir, es un elemento que constituye la dimensión de la paz. La guerra es el opuesto de la paz, de la dimensión de la paz. Entonces, la paz involucra la posibilidad del conflicto. Es algo que generalmente cuando en los estudios de paz se marca de manera muy fuerte, porque en el imaginario colectivo generalmente tenemos la idea de conflicto-guerra. No obligatoriamente. Yo puedo, o sea, en mi, digamos, de desarrollo personal, sin entrar en cuestiones de psicología, bueno, habría quien me podría corregir, por eso no le entro, pero sin entrar, pero sí, hablando simplemente de la propia identidad, ¿no?, de cómo era mi yo de hace 10 años y de cómo es mi yo hoy, pues podría encontrar conflictos. O sea, yo estaría entonces en conflicto conmigo mismo, sí, claro. Pero este conflicto entonces es obligatoriamente una guerra interior, no obligatoriamente, porque puede encontrar una solución o un equilibrio, ¿no?, entre estas dos posiciones conflictuales y constituiría precisamente una posibilidad de paz. Dicho esto, entonces, no se puede elaborar una reflexión sobre la paz sin considerar previamente la problemática del constituirse de esta relación y su modalidad fundamental de reconocimiento. Entonces, es una dimensión relacional. ¿Cómo se constituye esta dimensión relacional? No podemos tomar en consideración, para hacer ver esto desde el punto de vista de la fenomenología, todos los autores que se han dedicado al asunto, porque no bastaría el tiempo concedido, no bastaría ni un día, porque en realidad habría que hacer ver cómo se ponen en constelación, a veces tampoco en oposición, sino realmente en una forma de constelación, las diferentes posiciones. Entonces tomo uno que me parece profundamente interesante porque, digamos que desde un punto de vista... desde, digamos, su punto de vista se van conjugando las posiciones también de otros autores, como les haré ver al final.
Y este autor es Bernard Waldenfels, justo para darles un nombre. Bernard Waldenfels propone en su investigación una reflexión a la cual da el nombre de xenología. El término, pues, xenología sería, ¿no? Pues como conocimiento del xenos, ¿no? O estudio, digamos, disciplinar del xenos. ¿Qué significa xenos? Es una palabra que viene del griego antiguo, todavía está presente en el griego actual. Literalmente significa extranjero. Pero el asunto es más problemático porque viene del griego antiguo, ¿no? Sabemos entonces de quién hablaban los griegos antiguos cuando hablaban del extranjero. Uno de los ejemplos, sin considerar todas las ocurrencias, que son muchas, pero uno de los ejemplos más importantes es en texto Las leyes de Platón, cuando Platón habla de la guerra, precisamente, ¿no? Para hablar de cuestiones de paz, habla de la guerra y distingue la guerra entre los griegos y la guerra en contra de los bárbaros. Ahora, los griegos pueden ser xenos el uno para el otro. Esta es una cuestión interesante porque cuando se habla de los griegos, bueno, mira, había la idea de la hospitalidad, ¿no? Del extranjero. Cuidado, había la idea de que se tenía que ser hospitalarios porque el extranjero podía ser un dios disfrazado y todo esto. Hospitales con el xenos. ¿Quién era ese xenos? ¿Quién era? El griego de otra ciudad. O sea, los de Esparta eran xenos para los de Atenas. Los de Atenas eran xenos para pues, otros de otra ciudad griega. ¿Cuál era el nombre de los que estaban fuera de la coine griega? O sea, de todas estas ciudades que se reconocían. Bárbaros. Viene de la cuestión del balbucear, ¿no? Barbar. Pero los bárbaros no eran xenos. Eso es una cosa interesante. Porque, pues, aquí, pues, lo que hace ver Vanderbilt, entonces tenemos que antes que todo perdón, detectar quién es el xenos realmente. Para los griegos, el xenos no es el verdadero extranjero, es el de la otra ciudad que comparte mis valores de griego y mis lenguajes. Ahora, el compartir el lenguaje parece una simple casualidad o que pueda tener poco valor, pero en realidad no, porque si compartimos las mismas formas de expresarnos, estamos compartiendo la misma forma de pensar, de conceptualizar. No es una casualidad que la racionalidad griega sea la racionalidad que produce la metafísica, porque es una racionalidad esencializante, ¿no? En este sentido. Hay otras formas de racionalidades que no producen esta. El famoso término logos, ¿no? Que en griego tiene varios sentidos, que se ocupa también como palabra. Cuando se ocupa como palabra en el griego no tiene el mismo sentido de dabar en hebreo, que es palabra, pero es una palabra ya vinculada con la acción, logos no. Por ejemplo. Entonces, es una otra forma de conceptualización. Entonces, el problema de Waldenfels es, no, vamos a ver, tenemos que radicalizar la cuestión del xenos. Entonces, el xenos lo tenemos que considerar realmente como el otro que no conocemos. Este pasaje lo he hecho simplemente para decir, pues, estamos utilizando un término griego, pero estamos incluyendo dentro de xenos también el bárbaro. Si lo van a ver en la antigua Grecia, no era así. Entonces digo, bueno, uno se lo va a buscar y dice, ay, no, no, la cosa no me funciona. Claro, aquí hay un pasaje. Si lo hacemos, pues la pregunta que pone Waldenfels es, bueno, entonces la extrañeza del xenos, cuando lo pensamos como el otro, no como el que comparte conmigo ya unos valores, ¿es una extrañeza total o en realidad hay una peculiaridad que tenemos que tomar en consideración? Y entonces, como pueden ver el título, El extraño en mí mismo, la xenología, pues, hace en este caso un pasaje interesante. Dice, bueno, el xenos es el otro, la otra persona, el otro sujeto. De alguna manera me es extraño porque no pertenece de manera directa a la configuración de vida que me caracteriza. Si empieza a pertenecer, tiene que pertenecer también y solo por mi aceptación. Y aquí Waldenberg ya hace notar una cosa. Dice, bueno, esto generalmente lo pensamos con el extranjero de otra forma. Pero si lo vamos a ver con atención, todas las relaciones interpersonales siempre quedan mediadas por una aceptación. Uno podría objetar, bueno, pero si tengo hermanos o hermanas,
¿Dónde está mi mediación, mi aceptación? Claro, si estoy obligado a vivir en la casa con ellos, pues me aguanto en aquel momento, pero yo siempre puedo cortar la relación. O sea, no puedo cortar la relación jurídica, pero puedo decidir de no tener más relaciones con estas personas. Entonces, justamente hace notar Waldenfels, tomamos el ejemplo del extranjero, pero en realidad este nivel de extrañeza lo tenemos en todas las relaciones con el otro sujeto. No se sale de esta cuestión. Sin embargo, digamos, esta extrañeza en realidad, pues no la podemos completamente colocar fuera de nosotros. Y aquí va, ahora digo la frase y luego vemos por qué. Dice Waldenfels, en realidad, pues el hecho de que siempre esté y yo en relación con alguien y que se puedan dar niveles de extrañeza diferente, indica que yo no me puedo liberar completamente de la extrañeza. No me puedo liberar precisamente porque me necesita para la, voy a utilizar un término que no está completamente adecuado, la determinación también de mi conocimiento, del conocimiento de mí mismo. Pues esto pues indica que la que llamamos extrañeza y que en muchos casos consideramos como fuera de nuestra configuración, en realidad ya es constitutiva de mi misma subjetividad. Para verlo en su forma más patente, la propuesta de Waldenfels es que asumamos el otro en su forma de diferencia máxima. Entonces dice, bueno, volvemos al extranjero. No es simplemente el extraño, sino es completamente el extranjero. El término en alemán es Fremd y es el ajeno, ¿no? Y como es ajeno, también es extraño. Ahora, por su condición, afirma Waldenfels, todo lo que de alguna manera desestabiliza nuestra configuración de vida se muestra como una irrupción. Llega y de alguna manera me desorienta, me deja problemática la asimilación. Y problemática al punto que en realidad, aunque yo lo quiera, pues de alguna manera recibir dentro de mi configuración, representa siempre pues como un desfase. Ahora, pues él dice, bueno, todo esto lo hemos tomado con el extranjero total. Imagínense a alguien que llega a México con toda otra concepción de las cosas, ¿no? De alguna manera, lo que yo haré, pues acogiéndolo, es tratar de enseñarle cómo vivo yo. ¿Y qué es este tratar de enseñarle cómo vivo yo? Es una mediación frente a la desorientación que me provoca. Dicho esto, pues sí, Waldenfels vuelve y dice, bueno, otra vez hemos tomado el extranjero, volvemos al que consideramos que está ya en nuestra configuración de vida, pero es ajeno. Pues en realidad también mi hermano cuando tiene otra opinión y me molesta esto porque me arruina todo lo que yo me había planeado, me desorienta. Entonces el otro, pues de alguna manera siempre es una irrupción dentro de mi vida, pero es una irrupción que yo no puedo eliminar completamente porque pues si no, no me conozco tampoco a mí mismo. Sí, esta condición de extraño, extranjero, ¿por qué me desorienta? Porque pone en cuestión el orden. Y aquí entra pues en juego, ¿no? Pues otra definición de lo ajeno. Lo ajeno es lo que llamamos lo extraordinario. Cuando pasa algo que no nos esperábamos. Ahora pensamos extraordinario siempre de carácter positivo, pero neutralmente, cuando pensamos, cuando estamos acostumbrados a que pase algo, ¿no? Y no pasa, no ocurre, Mm. es algo extraordinario. Cuando estamos acostumbrados a que todo tiene que fluir sin problemas y surge el problema, ay no, pues fue algo extraordinario. Ahora, extraordinario, que usamos esta palabra de manera muy sencilla, significa fuera del orden. ¿Qué hace el otro? Pues pone en cuestión el orden, siempre. ¿Lo hace el extranjero de otra cultura? Pues lo hace mi hermano en la casa cuando yo le digo, hagamos esto. No, está poniendo en cuestión una idea de orden. Lo hacemos nosotros cuando llega la adolescencia y empezamos a rebelarnos. Lo hacemos nosotros cuando emprendemos caminos que nadie se esperaba. O si queremos un ejemplo doloroso, el de las relaciones sentimentales, cuando cortamos una relación y el otro dice, pero ¿qué pasó? Yo estaba tan tranquilo, ¿no? Estaba pensando que todo fluía, todo iba bien. ¿Qué pasó? Estás cambiando el orden. ¿No? Parece una tontería, pero me cambias el orden con quién voy a salir el sábado, con quién voy a hablar de las cosas. O sea, para hacer ejemplos tontos, ¿no? Pero el orden también es esto, ¿no? El orden es que si yo le digo que no me gusta la tortilla, medio mundo, tortilla de maíz, medio mundo me dice, ¿qué? No, es que se les estoy cambiando el orden, ¿no? De alguna manera. Entonces, el problema del conflicto.
hacia el otro, en realidad pues surge siempre de nuestra imposibilidad de colocarlo dentro de una configuración que definimos como orden. El otro, la otra persona, el otro sujeto es lo continuamente extraordinario. Ahora dice, pero ¿cómo es que entonces no puedo estar sin él? Porque sin el extraordinario no reconozco el orden. El orden necesita, bueno, ese es un juego digamos, entre comillas, juego de las polaridades filosóficas, ¿no? Medieval, omnis determinatio est negatio, ¿no? Pues, entonces me encuentro en realidad en la cuestión en la necesidad de configurar un orden para, pues, desarrollar mi vida y a la vez el conocimiento de que este orden en realidad se realiza siempre a partir de uno extraordinario que está ahí detrás de la esquina. ¿Qué significa? No que todo sea relativo, pero que el orden responde a una necesidad contingente. Es aquí, pues, Waldenstein dice, no, no, estamos acostumbrados en pensar que todo lo propio es el mundo familiar y todo lo extraño es el mundo ajeno. Y utilizar, no, es una diferencia que se encuentra en Husserl, esta de Heimwelt y Fremdwelt. Si estamos acostumbrados a pensarlo así, yo soy lo familiar, todo lo que va fuera de mi configuración es lo ajeno. Sin embargo, aquí va el decir, sin embargo, en el momento en que yo pienso en un orden y percibo que el otro lo puede de alguna manera romper, entonces es el extraordinario, lo estoy pensando a él mismo como sujeto que tiene un orden. De hecho, cuando el otro va irrumpiendo dentro de mi orden, desorientándome, ¿qué significa desorientar? Quitarme las referencias, desorientándome, está actuando según su idea del orden. Entonces, no es cierto que yo puedo pensar al otro solo a partir de mi orden. El otro lo pienso ya a partir de lo extraordinario. Estamos acostumbrados en decir, yo pienso la otredad a partir de la familiaridad. No, es que yo pienso la otredad porque ya la estoy leyendo como otredad, o sea, como capacidad, entre comillas, de molestar con respecto al mi orden. Si es así, si percibo al otro como sujeto, pues, y se trata de una reflexión, perdón, de una cuestión estructural con respecto al mismo delinearse de la subjetividad, entonces todo sujeto, y por esto también el otro, pues me percibe como el extraordinario. O sea, estamos en una polaridad continua, podríamos hasta atrevernos a decir que no existe lo ordinario. Estamos en una polaridad continua de dos extraordinarios que piensan a veces cuando no están atentos de ser el ordinario. Entonces no es el mundo familiar el punto de partida, es la idea de lo extraordinario. Yo precisamente frente al hecho de que siempre estoy expuesto al cambio, a la modificación, voy construyendo un orden. Un ejemplo del hábitat sobre el cual ha trabajado la antropología filosófica, la casa. ¿Por qué construimos una casa? Ah, no, ¿por qué se hace? No, pues, ¿por qué nos hemos acostumbrado a vivir en una casa que es una casa? Una delimitación de qué? Del espacio natural afuera. El espacio natural tiene demasiadas variables. Me puede cambiar la configuración del orden continuamente. Estoy dando un paseo y me encuentro una serpiente. Voy a pescar y pues me llega una ola. Nos tengo que construir algo que mantiene el orden. Pero ¿qué significa? Que es la exposición a lo extraordinario que me provoca todo esto. Entonces no empieza el mundo, digamos, nuestra percepción no empieza por el mundo familiar. Es ya segundo el mundo familiar, empieza por lo extraordinario. Sí. Cito Waldenberg, dice, lo propio y lo extraño se presenta con igual originalidad. La idea de que, no, yo reconozco antes lo que me es propio y luego lo que es diferente, no, en realidad tienen el mismo nivel de originalidad y el mismo Waldenberg dice, así se puede entender realmente lo que es la intersubjetividad y la interculturalidad. No la podemos pensar como, oh, ¿sabes qué? Soy muy bueno, soy muy simpático, me voy a abrir a otras culturas. No, el problema es que me voy a abrir a otras culturas porque ya estoy abierto, porque mi cultura se configura como una separación de la continua modificación, en este caso. Entonces, perdón por la larga, el texto largo, dice, todos nosotros en el fondo
somos extranjeros, porque estamos frente a la posibilidad de ser considerados extraordinarios. Y esto en cuanto el orden es una configuración contingente elaborada en aras de permitir el sobrevivir y prosperar de la vida humana. No se puede tratar solo de coexistencia o de vivir el uno con el otro. No es que me conviene simplemente convivir, sino más bien de reconocimiento de una condición estructural que no puede ser eludida. Se trata de reconocer nuestra condición del uno en el otro. Yo reconozco al otro sujeto, y ese es un, pues ahora abro un paréntesis interesante, yo reconozco al otro sujeto, ya como sujeto. Ahora, aquí se podría decir, abro paréntesis, y toda la esclavitud y toda la sumisión, ¿no?, de un pueblo hacia otro, vayan a ver cómo está justificado. Vayan a ver y discutimos si no son justificaciones totalmente artificiales. Hasta Aristóteles se inventa una cosa tremenda para justificar lo de los esclavos, ¿no? Como todos son seres humanos, pero este ser humano es que tiene el ánimo de esclavo, ¿no? Es como si fuera una connotación que dice, ah, ya sí, sí, se ve, se ve. Mira, ah, no, sí, este tiene, ah, no, con dos ojos, ojos que, qué sé yo, ¿no? De color negro. Ah, sí, mira, ojos de esclavo. No, no funciona. Vayan a ver todas las justificaciones de la esclavitud son construcciones artificiales. Se pueden citar pues, un montón. Vayan a ver la cuestión de la, digamos, raza superior, raza inferior. Vayan a ver, se fundan todas sobre cosmovisiones o lecturas mitológicas. En realidad no tienen ni una justificación. Cuando se construyen conceptualmente, tienen que encubrir esta igual originalidad. O sea, el hecho de que yo percibo el otro ya como su. Y no hay. Entonces dice, bueno, hay que aceptar esto. Sí, es que si vamos a ver cómo se genera nuestra subjetividad, mi yo se genera precisamente de manera cooriginaria al otro. Entonces, pues no se sale de esto y la relación se vuelve la condición estructural. Entonces, la modalidad de ser sujetos es una modalidad en relación estructural, no en relación porque a mí me guste, no en relación porque me conviene, no hay manera. Yo no me conozco sin la relación. Ahora uno podría decir, bueno, ya lo decía Buber, esto, ¿dónde está la novedad? La novedad está en este camino de partir de la subjetividad propia para llegar hasta aquí. Y esto le permite decir a Waldenfels, los conceptos de propio y ajeno son conceptos, son polaridades contextuales. No significa que no tengan valor, pero son contextuales. Si son contextuales, son contingentes. Yo no tengo lo propio. Desde el punto de vista de la interculturalidad, esto está muy claro. No existe una cultura originaria. Uno, porque no estamos viviendo con los nativos y no lo sabemos. Primero, imposibilidad histórica de verificar. Imposible. Por eso no estoy diciendo que no. Ay, entonces los arqueólogos no hacen un trabajo útil. No, claro que sí. Pero se acercan, se aproximan a través de interpretaciones. O sea, esto, bueno, no lo digo yo. Vayan a ver, pues los trabajos sobre el fundamento de las ciencias sociales es un fundamento hermenéutico y de interpretación. ¿Por qué? Porque nadie me podrá decir realmente Cuauhtémoc en su tiempo que le dijo a Cortés. Nadie me lo puede decir, yo no estaba ahí, nadie me lo. Entonces tenemos documentos, construimos según posibilidades, aproximándonos a lo que pensamos es la verdad. ¿Tiene valor? Claro que sí. Muestra, pero sabemos que existe la revisión del dato histórico precisamente por esto, porque salen otros documentos y tenemos gente que había sido considerada héroe que se transforma en criminal. No, el héroe de la revolución, bueno, era un ladrón. Entonces, ¿qué pasó? Nos estamos aproximando según otros documentos, ¿no? Entonces, lo propio y lo ajeno son polaridades valiosísimas, pero siempre dentro de un contexto. Y pues en realidad, pues esta polaridad muestra que vivimos nosotros la condición del otro y el otro vive nuestra condición. Pues cito Waldenfels, nosotros encontramos lo ajeno no primero afuera, sino adentro de nosotros. En la propia casa, en nuestro propio país, en nuestra propia cultura, con cambiantes grados de ajenidad. Fin de la cita. En este sentido, Waldenfels, como otros autores, también hace referencia a Freud sobre la cuestión de, pues, lo que no podemos decir de nuestra propia conciencia. Yo de verdad todas las decisiones que tomo son libres. Si fuera así, porque después de unos años digo, ay no, pues, ¿cómo pensaba mal? ¿No? Estaba yo influenciado, ¿no? Condicionado por, pues
Entonces hay una forma de ajenidad dentro de mí, de la misma subjetividad. Bueno, llegamos al punto, digamos, que le da todo el sentido a este recorrido. ¿Qué relación, pues, cuál es la vinculación entre toda esta reflexión sobre la relación y una posible fenomenología de la paz? Repetimos, ¿no? Pues la fenomenología de la paz se ocupa de las condiciones estructurales de la dimensión de paz. ¿Cuáles son las condiciones estructurales de la dimensión de paz? Pues la voluntad continua de resolución de conflictos. Una voluntad continua de resolución de conflictos. ¿En qué se apoya esta voluntad continua de resolución de conflictos? En la relación como atención al otro, como constante atención hacia el otro. Constante atención porque soy bueno, porque soy simpático. No, pues el problema aquí está puesto al revés. La acción, con toda la acción, digamos, de cuidado, con toda su connotación ética, surge en realidad de un reconocimiento estructural, o sea, del hecho de que mi yo es una polaridad de esta relación. O uno podría decir, pero yo puedo decidir que no voy a considerar el otro. Sin duda lo puedo hacer. El problema es que la no consideración de esta polaridad significa también la, para decirlo de forma romántica, la traición de mí mismo yo, para decirlo de forma más filosófica, implica e impone una cristalización de mi subjetividad. Todas las veces que queremos defender una cultura porque es esta y ya, estamos cristalizando en realidad el dato cultural. El dato cultural surge de una estratificación histórica. Si yo lo inmovilizo dentro de una simbolización y una semantización, pues estoy negando de dónde ha venido, o sea, la estratificación histórica. Perdón, para hacer un ejemplo muy sencillo que a mí me gusta mucho, ¿quién puede decirme cuál es la receta originaria de un plato, de un platillo? Mm. En mi casa siempre se ha hecho así. Ah, no, en la mía se le pusía esta. Ah, no, como lo hacían los de Puebla. Ah, no, pero los de Oaxaca. ¿Dónde está ahora el original? ¿Y dónde estará dentro de 40 años? El original. Había el original. Probablemente alguien sí lo hizo, pero ya se perdió. No, ¿por qué no, porque no se puede cristalizar? Porque con que cambie, piensen en el pozole, ¿no? Con que cambie un ingrediente, le quitamos la sangre, ¿lo tenemos o no lo tenemos? Mm. Ah, no, sí lo tenemos, pero no es como el de los mexica. Ah, pero funciona, pero mejor, porque lo podemos comer. Entonces lo tenemos. Entonces no es un cambio que modifica el sentido. Pues entonces no podemos cristalizar tampoco la polaridad entre el yo y el otro. Ahora, ¿es posible pensar entonces la paz así? ¿Cuál es el cambio fundamental que se genera, ¿no? A partir podríamos decir, poner al revés, ¿no? La perspectiva. El cambio es cómo consideramos el otro, el valor que le damos, ¿no? No a la relación, al reconocimiento del otro. Filosóficamente, siempre, pues, hubo como una tendencia a pensar desde el yo como el punto de partida y desde el yo como el que reconoce el otro y le da valor, no como un yo ya de alguna manera pues inmiscuido, ¿no? Con el otro. Ejemplos, Sartre, ¿no? El otro es un infierno. ¿Por qué? Porque me molesta desde el punto de vista de la configuración del orden que yo voy instituyendo. Para ir más atrás, solo para hacer dos ejemplos nobles e importantes, y lejos de mí pensar que decían tonterías, pero pues son ejemplos evidentes de lo que estamos diciendo. Hobbes, Homo homini lupus, o sea, la idea de que el estado natural es un estado de guerra. Hobbes no era el único. Ujú. Es un estado de guerra, entonces la oposición, perdón, no es la simple oposición como tener opiniones diferentes. La aniquilación, la sumisión del otro, que puede terminar en destrucción, es el estado natural. Entonces, nosotros metemos las leyes simplemente para evitar esto. Es posible pensarlo así, pero entonces, si es así, tenemos que pensar la paz como una buena voluntad contingente. Y ahí, bueno, perdón, fuera de Waldenfels, mi problema, si pensamos la paz ahí,
No vamos a tener la paz porque yo siempre podría decir, pues a mí no me da ganas de ser bueno, tengo potencia ahora y la aplico. Ese es el problema también del desarrollo de la tecnología hoy en día. Si puedo, ¿por qué tendría que pararme, no? Si puedo hacerlo, ¿por qué tendría que pararme? Que decir, ay, no es ético. ¿En nombre de qué no es ético? Ahí vamos, en nombre de una relación. Entonces, si quiero pensar la paz como una acción ética, no la puedo pensar como pues, una buena voluntad contingente. La tengo que pensar a partir de una condición estructural. O sea, la tengo que pensar como capacidad de paz. Pero ¿qué significa capacidad de paz? Significa que estructuralmente estoy abierto a la paz. No la puedo pensar como simple capacidad contingente, sino la tengo que pensar como los romanos, y es un estado de guerra. No sé si conocen el famoso dicho de los romanos que era si dispacem para bellum. O sea, si quieres la paz, prepara la guerra. John O Wick. sea, para que haya paz, el enemigo te tiene que ver con un ejército tan fuerte y dice, no, mejor no. Mm, Entonces, mejor me callo, ¿no? Pero el problema, y los romanos no eran tontos y lo sabían, mm, y por eso se termina ahí la frase, pero el problema es, si tengo el ejército más fuerte, ¿por qué no tendría yo que invadir al otro? Y de hecho, el imperio romano no se hacía problemas. La paz no era, cuidado, era la pax augustea, o sea, era la pax del imperio, perdón. O sea, era la pax de todos quietos y buenos bajo el dominio de Roma. mm, Esta era la paz romana, no era, ay no, todos casi comprendemos con cuidado, no, para nada. Con que estén por debajo de mí, pues estamos todos contentos, ¿no? Y este es un estado de guerra, efectivamente. Entonces, en cambio, si tenemos real capacidad de paz, no como mera buena voluntad, sino como apertura originaria, y es estructural, entonces sí podemos constituir a partir de esta pues, lectura fenomenológica, pues realmente un pensamiento de la paz. Entonces, ¿qué hace toda esta reflexión de corte fenomenológico? Lo que quiere hacer es abrir una grieta, ¿no? Dentro de la idea de subjetividad para decir, bueno, la subjetividad no es algo monolítico, sino en mí mismo yo siempre hay una relación con el otro y pues esta relación con el otro es lo que me permite de fundamentar desde el punto de vista antropológico, filosófico y ontológico antropológico, pues la posibilidad de una filosofía de la paz. Lo que es cierto es que un pensamiento de la paz puede mostrar toda su capacidad si queda enraizado en una fundamentación inicial que ya muestra nuestra capacidad de paz y la muestra como un poder potencial, o sea que lo podemos hacer porque lo tenemos, pero no lo queremos hacer. Si no, yo podría decir, no soy capaz y no veo la razón. De hecho, se trata de abandonar la idea de un estado de guerra como punto inicial. Llego al final, son las últimas dos diapositivas, perdón. Y esto, pues si lo van a ver, pues es algo que la fenomenología está haciendo desde el comienzo en autores como Emmanuel Levinas, que lee la subjetividad como una diacronía, es decir, yo no he nacido por mi decisión, entonces mi estructura del sujeto no es sincrónica, no estoy centrado sobre mí mismo. Yo vengo de algo que está antes de mí, entonces soy diacrónico, soy una prolongación en el tiempo. O, pues, otro autor, este es italiano, que es Pietro Piovani, que tenía una definición muy linda del sujeto, que es el desiderante non desiderato, ¿sí? O sea, el sujeto que somos sujetos deseantes, pero nadie se ha deseado a sí mismo originariamente. Entonces estamos como, pues, somos frutos de un deseo y seguimos perpetuando la dinámica del deseo sin haber deseado nuestra misma vida. Y de hecho a veces deseamos lo contrario cuando tenemos problemas. O, pues, solo para darles unos nombres, otra posición es la de Michel Henry, que lee, dice, bueno, pues todos mis poderes en realidad me lo he dado yo. O sea, me he dado yo el poder de mover el brazo. O yo vengo a la vida y me encuentro con este poder. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista originario, este poder tiene un origen pasiva. O sea, alguien me lo ha asignado y yo lo estoy ejerciendo, pero no me lo he dado yo. Yo no me puedo dar ningún poder. A mi cuerpo no le puedo dar ningún poder, me los encuentro. Camino porque camino, me muevo porque me muevo. Y de hecho, ¿no? Cuando crecemos desde pequeño vamos explorando, tanteando, ¿no? Para ver, a ver dónde llego. Cuando pues caemos, ¿no? Nos golpeamos, ya no, mejor no. Esto no llego a tanto, ¿no?
Y el hecho de que no sepamos y que digamos, que nos está criando tiene que poner límites es porque hay intentos que pueden ser peligrosos. Bueno, pues llego al final. Entonces, la posibilidad de una filosofía de la paz se rige sobre la posibilidad de una capacidad de paz que tiene que estar fundamentada dentro de nuestra Constitución. Si se queda simplemente como una posible opción de entre otras que pues tiene el mismo valor, ¿no?, de las otras, pues entonces quedará siempre el problema de por qué tenemos que buscar la paz. Y si la respuesta es por mera conveniencia, entonces solo se trata de un momento. En el momento en que podré ya quebrar, pues romper con la situación de paz, lo haré sin problemas. Nada más, gracias. Ahora entendí. Pues muchas gracias al doctor Estefano Santasilia. En este momento abrimos el espacio para preguntas. Entiendo que hay aquí personas en el Zoom que también podrían hacer sus preguntas. En la transmisión en Facebook también podríamos esperar algunas, pero quisiéramos comenzar también por acá, si alguien tuviera alguna pregunta. He logrado callarlos. Voy aprendiendo mis poderes, ¿no? Adelante. Cristalizar te refieres a Sí. fijar, ¿no? Sí, pero no es un simple, o sea, es fijar. Si entiendes el fijar como inmovilizar, Ajá. ¿no?, y tener ahí, ¿no? Como cuando, digamos, vas a, no me sale el término en español, ¿no? Cuando se muere un animal y lo hacen para que quede ahí, Sí, embalsamar, no sé, no me acuerdo. Entonces sí, es esto. sí. Y tiene todo y el sentido es negativo. Con la connotación de cristalizar también es algo frágil. Claro, Me quedo pero con más eso. estoy haciendo referencia a los frutos cristalizados, ¿no? Sí, Que lo tienes ahí y claro, allá sí se caducan, pero lo tienes ahí y está como parado, ¿no? En un sí, momento. sí, sí. Gracias. Pero de todas formas, perdón si voy añadiendo cosas, me das muchas gracias por mostrarme otro matiz semántico, porque en realidad sí tiene también esto, porque esta inmovilización es muy frágil, es artificial realmente, porque aunque tú lo piensas así, sigue. Y entonces tiene una fragilidad. Entonces, bueno, próxima vez voy a decir también esto. Muchas gracias. Claramente citándote. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Ah, Aquí en... puedo- Uy, Sí, ándale, adelante. Jesús. sí, muchas gracias por la conferencia muy enriquecedora. Yo lo que quería preguntar es, bueno, el presupuesto de la paz como contraria a la guerra, no sé si esté bien planteado, em, lo estaba como enmarcando en un tipo de lógica hegeliana. Bueno, mi pregunta como tal es si no podría ser como la paz y la guerra parte de una misma cosa, como la Claro, guerra como una determinación, eh, digamos, o una fase anterior a llegar a la paz, pero en el fondo pues es parte de la misma paz. ¿Es posible pensar esto como una lógica contradictoria y no necesariamente como de fija, como de principio de identidad, pienso, ¿no? Sí, claro. como moviente, pues. Muchas gracias. Claro. Muchas gracias, Pablo. Un gusto verte. Igualmente. La pregunta es muy importante, es muy valiosa porque permite operar dos distinciones. Vamos a ver, antes la cuestión hegeliana y luego voy a ver si se puede entender la guerra como parte de la misma paz. Cuestión hegeliana. Paz y guerra dentro del desarrollo del espíritu absoluto, porque ahí está el asunto en Hegel, tienen un valor relativo y esto es un problema desde el punto de vista ético. Me explico. Con esto no estoy diciendo que a Hegel no le interesara la paz. Pero sí, Hegel lo lee desde una categoría superior, que es la del espíritu, que va como subsumiendo las dos condiciones dentro de una dialéctica. Y Ujú. entonces, pues hay un nivel sucesivo
que puede ser el de paz o de prolongación de la guerra, pero todo esto está ya enmarcado dentro de un desarrollo necesario. La famosa afirmación de Hegel, ¿no? Cuando ve, con respecto, perdón, a Napoleón, ¿no? Pues de ver el espíritu absoluto, pues que va cabalgando, o pues la consideración hegeliana, y esa es más triste todavía, de la imposibilidad del desarrollo del espíritu en el continente africano. Él dice por el calor, lo que me hace pensar también en Heidegger, que decía que no se podía pensar después de los 14 grados, pero a lo mejor tiene algo de verdad, pero el asunto ¿dónde está? Realmente se puede reducir, ¿no? Pues el acontecimiento doloroso de una guerra al desarrollo de una categoría superior. Lo podemos hacer simplemente, pero esto es una reducción. Yo me quedo en este término. Es una reducción del sufrimiento a digamos, a un objetivo superior. Esto, perdón, puede justificar todo. Es cierto, el trabajo de Hegel es un trabajo conceptual y racional, pero usa la misma dinámica del totalitarismo cuando tiene el objetivo fundamental de un mundo mejor o de las utopías negativas, y para llegar a esto se puede sacrificar cualquier cosa. Es interesante, está documentado, ¿no? Un discurso cuando China invadió el Tíbet, ¿no? Entonces va el Dalai Lama a hablar con el jefe del gobierno, y el jefe del gobierno chino le dice: es que ustedes con su creencia están envenenados, pero no se dan cuenta. Nosotros lo que queremos hacer es enseñarles a sacar este veneno. José, te estoy diciendo, yo sé más que tú y por esto tengo derecho a hacer lo que hago. ¿Podemos aceptar? Porque si lo aceptamos, aunque a través de una justificación racional, conceptual, ahí está el problema de Adorno y Horkheimer con la dialéctica de la ilustración, es que la razón en sí misma se puede orientar. Perdón, voy a utilizar una definición muy fuerte, pero está en un texto de Jean-François Brissac. El campo de concentración es uno de los proyectos racionales más perfectos, no, más perfectos, mejores del siglo XX. ¿Qué significa? Que hay una optimización del trabajo perfecta. Es racional la optimización del trabajo. ¿Es ético? No, pero es racional. O sea, ellos pensaron en cómo tenían que matar, utilizar el trabajo esclavo y matar a la gente en el menor tiempo posible. Yo uso la razón para llegar a este resultado. Dialéctica de la ilustración. La razón es moralmente neutra. Adorno y Horkheimer. Ahora, el punto es, pues entonces, ahí estaría la cuestión hegeliana. Y ahí vamos a la otra. Para llegar a la paz, ¿puedo utilizar la guerra? Claro, pero el problema es que yo no estoy diciendo que si alguien me golpea me tengo que quedar diciendo, ah, sí, golpéame esperando que la persona se vuelva buena. No estoy diciendo esto. Por eso digo, los casos prácticos luego nos hacen ver los límites de nuestras teorizaciones. Sin embargo, si justifico una guerra para que se llegue a la paz, el problema es cómo voy conduciendo todo esto. Porque si tengo que destrozar para llegar a la paz, ¿de qué paz estoy hablando? ¿De la paz de los escombros? ¿De la paz del desierto? O como decía Kant en La paz perpetua, dicen, hay la paz, digamos, y la paz de los cementerios. También es paz. Es problemático, es problemático. Cuando en cambio yo pienso, no lo estoy inventando yo, siguiendo autores que escriben digamos, son protagonistas del debate sobre la filosofía de la paz. Pienso en la paz como voluntad continua de resolución de conflictos. Estoy pensando en un uso de la razón de desmontaje de los conflictos. Pero queda claro, no existe posibilidad de desmontaje de un conflicto si no hay voluntad de paz. Si yo no quiero hacer la paz, perdón, para decirlo con palabras, no habrá posibilidad de desmontaje. Entonces, por eso la paz se construye, no es algo que llega a través de una ecuación. Entonces, decir, esta guerra llevará a la paz, en mi opinión, no funciona. Claro, es mi opinión, ¿eh? Y la dejo así, como... Muchas Ceci. gracias. Ah, No, a ti, gracias. gracias. Preguntar esto, pero igual Sí. es un poco loco. En Hegel y en general en el idealismo, este concepto de lucha Ujú. se da siempre, perdón, el concepto de lucha se da siempre dentro de un sistema absoluto. Es decir, la alteridad es posterior al ser.
Ujú, y se presenta desde el ser, nace del ser, y entonces implica este tipo, por ejemplo, de lucha o de violencia que tiene uno con su mismo, claro. para el crecimiento de uno mismo en el sistema. Pero para la paz, tenemos que, bueno, por lo pronto, por lo planteado desde el genos y el barro, y desde el otro, tenemos que partir de la idea de enfrentarnos con un otro que es un sí mismo, que es una Claro, totalidad claro. también. Y entonces allí no cabe el ejemplo de Hegel en el sentido de tengo que entender al otro como una totalidad también. Y Exacto. entonces esa lucha no tiene, siguiendo lo que nos quieres proponer, no tiene sentido porque no propone o no permite un crecimiento, sino una aniquilación del otro y entonces eventualmente una aniquilación de uno mismo. La realidad aquí tendría que ser respetar la alteridad, respetar al otro como una totalidad así, tan digna como yo, y entonces la voluntad es una condición sine qua non para la paz. No sé si entendí. No, no, totalmente, totalmente. De hecho, yo, digamos, para ser gentil, ¿no? Disculpe, pero pues que en Hegel, en mi opinión, pues para darte razón, ¿no? En Hegel, en realidad, me parece que no tenga sentido la cuestión de la paz, porque en realidad es un desarrollo. Es que el punto es esto. Ahora, voy a decir algo fuerte, ¿eh? Es que los hegelianos me matarían, pero voy a decir algo que a mí me parece y lo se puede discutir. Hegel, de manera muy clara, lo dice, en un texto dice, pues que yo soy filósofo, pero antes fui teólogo. O sea, en Hegel, pues fundamentalmente está racionalizada la idea, ¿no? De una teología de la historia. Pero el problema, ¿dónde está? Es que mientras en una perspectiva religiosa, tú no puedes capturar a través del concepto completamente el desarrollo de la historia. Si eres creyente, puedes pensar que haya una providencia, pero no puedes pensar cómo. Ese es el punto. La cuestión en Hegel, que es conceptualmente la captura, y para que funcione todo, cuando se manifiesta, como la lechuza de Minerva, tú después vas a ver el sentido y dices, ah, ahora es este el sentido, pero el problema es uno. Realmente la filosofía tiene que ser una lechuza y llegar siempre al final. Es cierto que llega al final para entender a veces las condiciones estructurales, pero ahí va cuando yo decía, no es conservadora esta posición. Pero una vez que la he entendido, de verdad tiene que dejar que todo acontezca como si hubiera una razón universal que mueve la historia y no se puede modificar. En esto yo diría que estaría la gran diferencia con Hegel. O sea, en Hegel luego lo podemos cortar, como es que una vez Mm, escuché a un estudioso que decía, no, Hegel hay que tomarlos en en trozos. No, cachitos. lo podemos hacer, porque si lo consideras toda su perspectiva, todo remite a esta razón universal. Y las Ujú, lecciones de la filosofía perdón, de la filosofía de la historia, cuando decía lo de África, son tremendas. O sea, escuchar a alguien, yo entiendo que sea del siglo XIX, pero escuchar a alguien que dice no se desarrolla el espíritu absoluto porque hace demasiado calor, no, ujú, no, es que a mí otra vez, volvemos al artificio conceptual para justificar un nivel de sumisión, ¿no? ujú. Entonces, si yo le llevo aire acondicionados, entonces salen filósofos de ahí también porque ya finalmente se baja el nivel y pueden pensar. Son, pero esto para decir que estoy totalmente de acuerdo. Además, en mi opinión, yo creo que cuando yo decía el conflicto no es guerra, Hegel hace lo contrario, reduce toda guerra a mero conflicto que tiene que ser Ujú, superado. No, o sea, hay guerras que no son meros conflictos y por esto cité la dialéctica de la Ilustración, mm, porque estos dos autores dicen, no, ya han pasado dos guerras mundiales. ¿Dónde está toda la razón razón. universal? ¿No? Si se van a leer, hay un texto de un sobrevivido a un campo de concentración, al campo de concentración de Dachau, que es Nico Rust, que era un intelectual. Entonces empieza a ser como Dachau tiene la biblioteca, es un campo de concentración 4 estrellas. Se tiene la biblioteca y podían ir a ver los libros. Y entonces él saca los libros de la biblioteca y empieza a hacer una lista lindísima en sus memorias. Dice, vamos a ver cuántos hubieran acabado aquí por sus ideas. Entre los alemanes, ¿eh? No los dice Goethe dice esto, acababa en el campo de concentración. Schiller dice esto. Entonces la pregunta es, si de verdad todo se mueve a través de un desarrollo de la razón universal, ¿por qué dos guerras, dos destrucciones de este nivel? Ahí está.
digamos, si lo podemos llamar así, el error de Hegel. Buenas tardes. Primero que nada, es un gusto volverlo a escuchar después de unos años. Y a la pregunta que quiero hacer es respecto si esta fenomenología de la paz conlleva otros objetivos secundarios o implícitos dentro de este proceso. A los objetivos que me refiero es como los conceptos de felicidad o de tranquilidad, ya que ha hablado sobre la resolución constante de conflictos. Alguna vez escuché vagamente de que las personas resilientes eran unas personas con capacidad de resolver conflictos y que eso los hacía felices. No sé qué tanta veracidad eh, habría en eso que mencionaron, pero me surge la duda si esto lleva a la felicidad o a la tranquilidad. Ok, muchas gracias. Vamos a ver, una, todo este análisis, o sea, yo estoy desde, no desde un año, desde marzo de este año, empezando, entonces, como ven, está todavía en progress, ¿no? Es un camino y estoy añadiendo partes. Una parte va a ser precisamente las dimensiones digamos, de la acción de paz. La resiliencia es una dimensión de acción de paz. Ahora, que estén más felices porque solucionan conflictos. Yo no sé si, pero puedo decir que hay, que se puede, pero esto ahora lo estoy diciendo, todavía no he profundizado bien en estos asuntos. Entonces estoy hablando, digamos, de lo que pienso justificar, ¿no? A través de unos estudios, pero sí, la resiliencia es una acción de paz porque genera serenidad. Aquí la cuestión, tú has utilizado el término felicidad, ¿no? Yo creo que cuando se habla de paz, se tiene que conjugar este término con serenidad, tranquilidad, precisamente. O sea, una dimensión que no tiene que ver con simple estar sin hacer nada, que nadie le molesta, con la posibilidad de la libre elección y del desarrollo personal. Entonces, la resiliencia de alguna manera es una, ¿cómo puedo decir? Asunción de la propia capacidad y libre elección. Entonces, a pesar de que el resiliente se muera bajo de los golpes, representa una acción de paz. Entonces, en este sentido sí, y produce una forma de serenidad. En nombre, generalmente la resiliencia se da siempre, no es que se da así, se da siempre en nombre de algo mayor. Yo soy resiliente porque pienso que hay algo mejor producido precisamente, no solo la tranquilidad, sino un nivel de conciencia mayor. A esto añadiría también, y es, digamos, no hay el tiempo de hablar de todo, pero pues es una cosa que en otro encuentro, ¿no? Pues en Ciudad de México, del cual hablaré en otro encuentro, los gestos de paz, ¿no? Todo esto conlleva también la acción de paz en qué gesto se va encarnando. Entonces hay una fenomenología de la paz tiene que considerar gestos como el abrazo, la caricia, ¿no? El estrecharse las manos, todo estos que son gestos que pueden ser también de traición, pero que si se apoyan en una intención de paz, son gestos que revelan y que, cuidado, cuando son de traición, manifiestan siempre como una discrepancia, ¿no? Un abrazo de traición no es como un abrazo de paz. Entonces, hay la posibilidad de una fenomenología también de esto. Entonces, sí, para volver a una respuesta directa a tu pregunta, una fenomenología de la paz conlleva el análisis de otras dimensiones que son consecuencias y de gestos, ¿no? Que se dan en estas dimensiones. Pero es un trabajo largo. Gracias. ¿Alguien más? Ah, Tengo una pregunta, doctor. Mm, En su, gracias. En su lectura, la voluntad de la paz podría estar fundamentada en la idea de el otro como nómeno en Levinas, o está como en pelea. Como noúmeno en Levinas. Ajá, es que había leído que Ujú, en Levinas, en Totalidad de Infinito, estaba leyendo una ujú. introducción, entendía al otro como nómeno. Ok. mm, Sí, Levinas, yo lo cité al final para decir, uno de los que se pone en esta cuestión del otro como reconocimiento cooriginario. Cuando digo cooriginario, es decir, no viene después del yo. Tenemos la idea general, yo
soy yo y luego reconozco al otro, ¿no? Es muy fictiana, aunque en Fichte la cuestión como el que llamamos yo es la famosa Tathandlung, o sea, es una acción. Entonces no es un yo como, ay, mi identidad. Es que el yo pone a sí mismo, es que la acción se reconoce mientras se hace. Es que es un problema. Es que uno no dice que hay que leer los autores en su idioma obligatoriamente, pero es que se revela mucho cuando los lees en su idioma. Entonces, la cuestión es esta. Si yo no pienso que es antes el yo y luego el otro como reconocimiento del yo, solo si yo lo pongo al revés, digo, no, el yo y el otro son cooriginarios, ¿no? Se manifiestan cooriginariamente, puedo pensar entonces en esta capacidad de paz. Y en esto Levinas es uno de los autores que piensa esto. Claro, ahora, si quisiéramos entrar detalladamente dentro de la reflexión de Levinas, Levinas radicaliza esto, ¿eh? Levinas llega a afirmar que nosotros somos rehenes del otro. Uno dice, pero ¿dónde? Si pensamos en Sartre, ¿no? El otro es el Ujú. infierno, ¿cómo yo soy rehén de otro? Es que lo soy porque fundamentalmente toda mi existencia desde el comienzo no está hecha por mí mismo. Está siempre condicionada por unas personas que quisieron que yo viniera a la vida. Otras personas estas que me han criado y otros encuentros. Entonces yo de alguna manera ya siempre me encuentro en las manos del otro, siempre estoy expuesto al otro. Y en Levinas se transforma en una radicalización ética. Pero sí, pues Levinas es uno de los autores que piensa esto. Solo que era más complicado, por esto es el Mm, Waldenfels, porque el lenguaje de Levinas es bien complejo y entonces hay que estudiártelo un año para luego ujú. entender. No, pues digo, yo mismo, ¿eh? A veces cuando escucho especialistas, digo, a ver qué está diciendo, porque es muy complejo. Bueno, yo quisiera aprovechar nada más ahora que Ujú. con lo que has estado diciendo y también en atención a una tesista que tenemos acá que quiere hacer una fenomenología del dolor, Ajá. ¿no? También, eh, como, no sé, es una interpretación que estoy haciendo ahorita como al vuelo con todo, ¿no? Y también un poco para ver si me lo puedes aclarar, pero también a los demás. En Primo Levi, Ujú. ¿no? En Si esto ser hombre, tratando un poco de hacer la lectura, ¿no? Del autor que nos presentas, eh, me sonó mucho en la cabeza cuando la gente dice que hay ciertos actos que hacen perder la dignidad, Ujú. ¿no? Yo no puedo imaginar por ahora, porque son las lecturas que tengo, algo que, como la experiencia de Primo Levi, pueda llevar a pensar a alguien en ese sentido. Y la intuición que voy teniendo ahora es, si no acaso podría leerse desde este autor que nos presentas como una invisibilidad del espacio de manifestación de la dignidad, no tanto como que la dignidad puede ser perdida, sino como que queda invisibilizada incluso en Claro, esos casos claro, extremos. claro. Eso es como, nada más como ahorita rápido, pero... Sí, mm, lo único que hay que aclarar que es que en Primo Levi hay actos que te hacen perder la dignidad. Me tienes que aclarar si Primo Claro, Levi que ya no hay un humano ahí. digo, no, si Primo Levi lo dice como consecuencia del acto recibido. No, lo de Primo Levi lo veo como un ejemplo a lo que yo escucho de Ajá. repente en otros tipos de actos, cuando la gente dice de manera coloquial, oh, es que eso es un acto indigno, ¿no? Como que eso ya no es una Mm. persona humana y cosas Ah, por el ok, estilo. No ok, tanto que no, Primo claro. Levi lo diga. Claro, no, no, ok, ok, ok. Ujú, El problema es esto, pues generalmente, ¿qué entendemos? Perdón, aquí esa es la deformación profesional. Siempre, es la forma fenomenológica, ¿no? ujú. ¿Qué estamos entendiendo como manifestación de la dignidad? Del espacio No, donde perdón, sucede. sí, pero Justamente el espacio de para que haya... relación que Sí, mencionaba exacto, el Wenderfels. espacio Sí, claro. la dignidad se da en un espacio relacional. Claro, sí, sí, sí. Ahora, ¿cuándo la llamamos dignidad? Cuando Mm, fundamentalmente mi acción es una acción capaz de mm, reconocimiento del otro. sí, sí. ¿Mm? Y este reconocimiento del otro, pero en forma recíproca. Mm, Entonces, aunque me traten mal, yo respondo con dignidad. dignidad, ¿no? Mm, Entonces, sí, claro. Luego, esto para aclarar y aclararme, ¿no? Digo, el asunto. Claramente, la dignidad no es que desaparezca o se pierda definitivamente, sino queda dentro del espacio relacional precisamente invisibilizada, como pues mm, decías, o sea, queda encubierta en el momento en que pues el acto no aplica este reconocimiento, o sea, se vuelve un acto indigno. ok. Y puede ser un acto no solo recibido, también, digamos, hecho, puedo vender la dignidad, ¿no? Dice así, Mm, yo su dignidad. dignidad. ¿Por qué? No. Porque pues, mi acto, en cambio de
generar una forma de reconocimiento recíproco, Mm, pues para, digamos, alcanzar algo, determinan es fuerte, pues, el desconocimiento de mí por parte de mí mismo. Y de ujú, hecho, pues, y esta es una cuestión, perdón, pues, para cerrar, es una cuestión muy compleja, ujú, porque sobre la cuestión de la dignidad, que se pueda, digamos, no perder, pero sí encubrir. cubrir, Yo más ujú, diría encubrir, ujú, eh, están todas las dinámicas de estudios psicológicos de la manipulación, de la, digamos, sumisión, porque esas son dinámicas que encubren, desestructuran la personalidad y entonces generan un encubrirse total de la dignidad, muy bien, en este gracias. caso. Ah, No sé sí, si he contestado. sí, 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 no. Es que lo Ujú. pensaba también a raíz de la empatía en Ah, Wittgenstein, claro, claro. pero no sé si hay alguna otra pregunta. Hay un comentario aquí en Zoom que te agradece por la conferencia, que le has hecho tener ideas frescas, distintas y que puede servir mucho para cuestiones de arte, películas y que, bueno, que le has hecho tener claridad con conceptos que veían textos más complejos. De vez en cuando. Gracias. De vez en cuando funciona. Sí, no. Bueno, ya aprovecho que estoy pasando el micrófono. Estefano, yo me quedé pensando mucho en la idea de Xenos, ¿Mm? sobre todo pensando en que en la idea del constructo de ciudad, o principalmente de nación. Quería preguntarte qué piensas al respecto, principalmente sobre la idea del extranjero, ¿no? O sea, es decir, Mm, si al final de cuentas una fenomenología de la paz bien portada, digámoslo así, terminaría haciéndole el favor, por así decirlo, a los constructos nacionalistas, ¿no? Claro. Es decir, claro, por supuesto, hay un agente específico que es el extra, el que de alguna manera rebasa la ordinariedad de la ciudad, ¿no? Del país. Habría otra posibilidad, por lo que veo así, digamos, haciendo el rebote casi inmediato, es que pudiera haber una posibilidad de rompimiento, incluso que para mí sería fenomenal, de romper con esta idea de nación, pero por lo menos de crítica, ¿no? Que sería en el entendido de que fuera de mí, todos son extraordinarios o extranjeros, perdería sentido, digámoslo así, por lo menos el constructo de nación. Yo no sé qué pienses de esto, me gustaría saber. Bien, sí, para ir directo y luego ampliar, pienso en la segunda. Yo creo que, ahora, no estoy diciendo, hay que quitar la nación y cada quien haga lo que quiera, no, no se trata de eso. Pero sí, o sea, una fenomenología de las condiciones de paz, ¿no? O sea, como digo yo, una fenomenología para que se fundamente un pensamiento de la paz, tiene que describir este nivel de lo extraordinario, pero no para, justamente si lo tomo solo ahí como peligro, se vuelve a favor de un nacionalismo. Pero no, pues lo que traté de decir y a dónde va todo esto es que el hecho de la exposición continua a lo extraordinario nos hace entender que lo ordinario, la configuración del orden, es algo que hacemos porque lo necesitamos, pero que está pues sometida a cambio si se necesita. Entonces, el Estado, la nación, son construcciones artificiales que usamos según una necesidad de supervivencia. Como cuando decía la casa la tengo que construir porque necesito, pero no son categorías y pueden durar. Este es el punto, ¿no? Es que muchas veces la filosofía política, no, es una categoría estable. sí, No, es mm, una categoría estable hasta que funciona. Cuando no funciona y estamos en una época donde las migraciones se hacen, sobre todo por a causa de las guerras, ¿sí? Empieza a no funcionar bien. Pero no porque hay que abrir las fronteras indiscriminadamente, pero no funcionan bien porque hay movimientos que empiezan a poner en duda unos valores sobre los cuales se habían construido, ¿no? Las entidades nacionales. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que obligar a la gente a pensar de una determinada manera porque esta es la entidad nacional. Pues no, la mm, entidad nacional surge históricamente e históricamente se puede caer.
Allá está el punto. Pero no caer para que ya, repito, haya el caos. Se modifica, ¿no? Entonces va, digamos, en la línea de la segunda. Lo extraordinario, lo que hace recordar continuamente, si es estructural, a dónde iba toda la cuestión. Mira, perdón por lo complicado, pero es el trabajo de excavación, es esto. ¿A dónde iba? Cuidado, las categorías que usamos para interpretar la realidad social son categorías que son fruto de una estratificación histórica y que, digamos, traducen la relación, la polaridad, ¿no? Pues ordinario, extraordinario, dentro de unos contextos. Si empiezan a no funcionar, se puede cambiar la categoría, se puede modificar la categoría. Además, la de Estado, Estado-nación, ¿no? No es una categoría eterna, se surge. Y como surge, se modifica. Pero, dice, bueno, esto es muy banal, sí, pero lo olvidamos. Lo olvidamos y en nombre de la categoría que ha funcionado hasta ahora, ay, no, no se tiene que cambiar nada. Entonces ahí va precisamente ahí. O sea, si queremos la paz, tenemos que, lo digo de la manera más comercial posible, negociar el espacio de la relación. Siempre. Si no, no hay paz. En el momento en que dice, no, esto es así, pues ya no hay relación, ya no hay paz, porque es estructural el asunto. Entonces yo lo que quería hacer ver era que es una condición estructural, no es una, bueno, pues hay que ser buenos, no, no es esto, porque si no, no hay paz. Nunca. Espero haber contestado. Sí, gracias. Pues, Estate municipio. ¿ah? Perdón. Una más. Exacto. Ahí hay que tener santidad. Sí. No, gracias. Y una pregunta breve, y creo que va por el lado de la pregunta que también hizo Juan Pablo, que tal vez, no sé, desde tu perspectiva que has trabajado mucho este tema, ¿qué tanto, me gustaría saber tu opinión sobre qué tanto se ha idealizado el concepto de paz a partir, digamos, del judeocristianismo, pensando que quizá como tú lo comentaste, en el caso de los romanos, en el caso quizá de los griegos, inclusive en Heráclito, por ejemplo, ¿no? Claro, Fragmentos acerca de la guerra como padre de todas las cosas, ¿no? claro. De todo. Como un principio que conforma el cosmos, junto, digamos, de una manera, pues sí, finalmente, pues Heráclito es el antecedente de alguna forma de Hegel, o no, Hegel toma a Heráclito, ¿no? Sí, No, sí, Hegel toma a Heráclito. No es casualidad que lo tome. Entonces, ah, o sea, creo que son como dos aspectos, ¿no? Uno más, digamos, cósmico o cosmológico, de entender que las cosas están en continuo cambio y que responden precisamente a los contrarios, y entre ellos está pues la guerra, la paz, ¿no? O la paz como equilibrio, ¿no? Entendiendo a grandes rasgos. Pero esto llevado, digamos, ¿qué tan moralizante se volvió este aspecto con el judeocristianismo, en el que parecería que la guerra es algo que hay que rechazar Claro, y quedarse únicamente con la paz, siendo que a lo mejor la guerra es un motivo de, lo que decías, de cambio, de adaptación, de evolución, de que las antiguas formas ya no servían y que quizás sea necesario modificarlas para estar, como incluso he escuchado esa frase, para seguir iguales hay que cambiar, ¿no? claro. O, sí, básicamente eso. No, no, sí, muchas gracias por la pregunta, que es sumamente interesante. Yo creo que otra vez volvemos a la diferencia conflicto-guerra. Me explico. Cuando Platón, digo, y vuelvo a Heráclito, cuando Platón utiliza el término polemos, por eso hace la distinción, ¿no? Dice, bueno, el conflicto entre los griegos es una forma de estasis. Cuando es con los bárbaros es polemos. Es cierto. Ahora se tendría que ver si este término solo implica una guerra, como lo está diciendo Platón. ¿Por qué? Porque en Heráclito los contrarios no desaparecen, ninguno de los contrarios desaparece. O sea, el polemos que existe entre los contrarios se mantiene perpetuo porque se mantienen los contrarios. O sea, una vez uno gana, otra vez gana el otro. Y entonces no es una destrucción de uno de los polos, ¿no? De la relación.
En cambio, cuando Platón habla de polemos hacia los bárbaros, habla de destrucción. ¿Ah? Ahí está la cuestión. Yo creo, y bueno, y dónde está, y por qué Hegel retoma Heráclito, porque dice, bueno, es un conflicto, cuando yo decía, reduce toda la guerra al conflicto. Yo creo, pero ahí, repito, mi ignorancia tendría que ir a ver filológicamente los estudios sobre la palabra, el término polemos, porque yo creo que Heráclito está hablando de un conflicto continuo, no de una destrucción de una de las dos posibilidades. Entonces, el conflicto continuo, tú tienes razón, el conflicto continuo es el motor, si queremos, de todo cambio. Entonces, la destrucción del conflicto sería la estaticidad y no habría cambio. La homologación, ¿no? Entonces, el conflicto no. Una mala interpretación, muy mala interpretación de la idea de paz a partir del judeocristianismo ha pensado que el conflicto fuera problemático. Y no es el conflicto problemático. También porque cuando se habla de, es que el problema de paz, cuando, digamos, cuando digo no hay tiempo para decir todo, pero uno tendría que distinguir entre pax e Irene y la paz de, digamos, de la cuestión mesiánica. Tienen formas diferentes, ¿no? Entonces, estas cuestiones, digamos, dar una respuesta. Sin duda, la introducción, ¿no?, de la paz como paz de Dios ha hecho pensar a una idea de paz estática. Pero esta es una interpretación que ha sido sostenida sobre todo políticamente en el momento en que se ha usado la religión, ¿no?, pues como criterio, ¿no?, también para aniquilar políticamente, ¿no?, a los adversarios, la Inquisición. Vamos a ver, la Inquisición, ¿cuánto tiene de teológico, cuánto tiene de político? O sea, no estoy criticando, sí, en contra de una religión, digo, hay que ver. Y la Inquisición sabemos que era católica, pero también fue protestante, y sabemos que el Islam también tiene una forma de destrucción, ¿no?, de la disidencia. Entonces, pero en realidad, pues si vamos a ver dónde se origina la idea de paz dentro de la, digamos, de los monoteísmos, no es una paz de este tipo. Es una paz que admite el conflicto y que admite precisamente dentro de la cuestión de la proximidad el hecho de que yo pues tenga que descentrarme, ¿no?, para la relación. Esta, y en esto estaría toda la dinámica auténtica del perdón, porque no hay, o sea, si uno no hay perdón, si no hay conflicto fundamentalmente. En cambio, pues si en cambio el conflicto se transforma en guerra de destrucción, tampoco hay perdón. Entonces el perdón se mantiene sobre la posibilidad de resignificar continuamente el conflicto. Pero esto para darte razón en el sentido de que hay una mala interpretación que ha durado siglos, sobre este asunto. Y sobre Heráclito, pues repito, habría que ir a verlo, pero estoy convencido que ahí el polemos es un conflicto porque lo mantiene, porque es un polemos estable, que no termina. Por esto puede, y por esto Hegel lo recupera. Pero el problema es, perdón, con esto cierro, pero el problema es que las dos concepciones, tanto la de Heráclito como la de Hegel, remiten a un principio superior. Y el problema es, podemos justificar, claro que entra en juego una cuestión moral, pero podemos justificar un sufrimiento o una destrucción o un genocidio diciendo, bueno, esto entra en la lógica de la razón universal. Entonces, yo lo entiendo, lo podemos hacer, pero ahí la pregunta es, ¿tú qué lo estás diciendo? ¿Estás en el medio del asunto o lo estás mirando desde afuera y así lo estás justificando? Ahí está el problema. El problema del sufrimiento es que es individual y no lo puedes trasladar. Y entonces, ¿quién tiene autoridad para meterse desde afuera diciendo, calmo, tienes que sufrir porque la razón universal tiene que manifestarse así? Perdón, es banal, pero ahí está el problema. Bien, no sé si habría una última intervención, Uy, ¿no? Bueno, pues vamos cerrando la mesa, agradeciéndole a Estefano que nos haya hecho el honor de cerrar estas actividades por los 10 años de la licenciatura y dentro del marco del Día Mundial de la Filosofía. Y bueno, no sé, Memo, ¿tenías un mensaje para...? Bueno, sí, avisos, solamente Ah, ok. para seguir con el hilo de las actividades de la licenciatura. La próxima semana, los días jueves y viernes,
habrá otros espacios más de discusión ahora con nuestros compañeros y compañeras tesistas. Será entonces el coloquio de tesistas que, bueno, estarán ya preparándose para compartirnos y rendir cuentas de su trabajo. Otro espacio más para discutir estos proyectos, lo que se trabaja en filosofía a nivel licenciatura. Entonces, bueno, están invitadas a partir de las 9 de la mañana el jueves, al transcurso del día hasta las 2 de la tarde. Igualmente el viernes por ahí ya se estarán pasando seguramente el programa y las actividades. Ujú. Y bueno, agradecer su presencia, agradecer nuevamente a Estefano, a Jorge. Gracias a ustedes. Hayamos podido conjuntar Gracias. nuestras actividades en pro pues de la investigación, de la licenciatura. Agradecer su presencia, la presencia de quienes nos acompañan también en la sala virtual y en la transmisión gracias al servicio de videoconferencias. Yo creo que con esto también podemos concluir pues estos 2 días de festejos de la filosofía y de nuestra licenciatura, nada más. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias, Memo. Muchas gracias a todos. Dame el micrófono. Listo. Que le hayas dicho, no entiendo. Ahora también. Muchas gracias. Cerramos ya aquí la transmisión. Ah, ok. Sí. Gracias. Hasta luego. Pablo, ¿desde cuándo no lo vi?